Empezamos con la pregunta de todos los días y muy válida. ¿Está o no pasando algo real en el caso de Venezuela? Vamos a enumerar algunos hechos recientes. Estados Unidos sigue rodeando las costas de Venezuela. He hecho una hoja de apuntes. Recordemos que Venezuela no tiene fronteras marítimas en el Pacífico. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que la Marina norteamericana ha ordenado al buque de guerra USS Lake Erie, como el famoso lago de los 5 grandes lagos, es el nombre, cruzar el canal de Panamá, ahí lo tenemos, vía Atlántico para sumarse a la flota. La última noticia que tengo es que el senador Ted Cruz está a bordo de este barco. Justo, ahí lo vemos, mira, tenemos una foto. Ahí parece bajando del barco, ¿no? Subió. Tiene un simbolismo que un senador de los Estados Unidos del Partido Republicano, de los más conocidos, pues esté en esa embarcación. Justo también cuando Marco Rubio se reunió con el Comando Sur. Ahí vemos el titular: el senador republicano Ted Cruz visita en Panamá poderoso barco estadounidense, que es este barco que está cruzando hacia el Atlántico. Características de este navío. Es un lanzamisiles, crucero de misiles que desplaza más de 9.957 toneladas, armado con 2 cañones de 5 pulgadas, 4 lanzamisiles, 2 tubos lanzatorpedos. Aquí lo que anoté es un MK-32, 2 sistemas de propulsión, 2 sistemas de ametralladora, un sistema de señuelos para caso de ataque. Puede derribar, según NTN 24, puede derribar aviones enemigos a una larga distancia. Quiere decir que está diseñado, es lo que especifican, para detectar y destruir aviones a larga distancia, incluso si vienen en oleadas esos aviones. Repito, el senador Ted Cruz pues visitó el barco mientras cruzaba el canal de Panamá del Océano Pacífico al Atlántico. Repito, Venezuela no tiene costas en el Pacífico, solo en el Atlántico. Resumo 2 o 3 noticias también sobre el caso de Cuba. Cuba ha cambiado en medio de la crisis a su embajador en Venezuela. Ha nombrado a Jorge Luis Mayo Fernández, que es un miembro de la Dirección de Inteligencia del Departamento M2, hasta donde tengo entendido. La noticia fue publicada el 11 de agosto en la Gaceta Oficial, número 74 de Cuba. Y hoy cumpleaños Edmundo González Urrutia, 76 años de edad. Con esta introducción, pues quiero presentar a mis invitados de hoy. Tenemos a Gaby Peroso. Gaby Peroso, pues, es una periodista venezolana que, bueno, ha tenido la gentileza de recibirme en su programa Claro y Directo América, que a mí me impresionó mucho el programa, porque es como... yo miraba y es Fox, ¿no? en su estructura, y a pesar de que igual que nosotros aquí, en un pequeño espacio, como ocurre hoy en día en las redes, no se necesita ya grandes áreas para hacer grandes coberturas como hacen ustedes. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y es un honor estar aquí, y adicionalmente me encanta también tu reinvención digital, que bueno, no tiene techo. Qué bien, qué maravilla. Te presento a Eliezer Ávila. Eliezer Ávila, como te había dicho anteriormente, es uno de los analistas políticos, youtubers, influencers, todas esas palabras me tengo que ir adaptando al nuevo lenguaje, porque yo sigo diciendo televidentes más famosos en el mundo cubano. Lo era ya desde Cuba, y además ha creado todo un mundo empresarial del cual vamos a hablar también, y muy agudo, sus comentarios tienen muchísimos seguidores, reúne, incluso convoca a manifestaciones y todo, y la gente lo sigue, cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Porque una cosa es que te vean, que discutan, pero otra cosa es ya cuando tú convocas a personas. He estado en algunos de tus eventos, son multitudinarios, y de verdad me agrada inmensamente que estés aquí, y te quiero dar las gracias también, ¿no? He ido dando las gracias, y voy poco a poco a todos los que en un principio me apoyaron como tú y me dijeron, dale, no va a pasar nada, no, da el salto, y aquí estamos dando el salto. Oye, gracias a ti. Tú eres un profesor para todos nosotros. Yo te seguía mucho desde que vivía en Cuba, y en la escasa ventana de información que se filtraba hacia dentro del país,
tu programa era como la escuelita política también con Arza, con Sexec, eran como los caballeros de las noticias aquí, lo que quisiéramos ver nosotros los noticieros de Cuba. Y ten cuidado con ir a mis manifestaciones, porque te pueden poner en la lista de terroristas. Sí, oye, que estás en la lista de terroristas. A ver, vamos a empezar entonces, si Gaby, tienes un nivel de información de primera mano sobre el tema de Venezuela. Yo digo, sí están pasando cosas, no sé si me traiciona el entusiasmo. Bueno, definitivamente las cosas están pasando. Yo creo que se trata igual de una continuación de la primera administración de Donald Trump, entonces lo tenemos que ver con el suficiente cuidado. Esos barcos en la primera administración de Donald Trump se colocaron en ese lugar, no en la cantidad ni en la dimensión que estamos viendo, ni tampoco con la cantidad de retórica que el lenguaje no... a continuación. El lenguaje es distinto. En esa primera administración, porque creo que esos antecedentes no se nombran, cuando lanzaron esos barcos, ellos colocaron las primeras recompensas, colocaron ese afiche que todos conocemos, en donde dibujaron al cartel de los soles sin darle un nombre. Y adicionalmente, Donald Trump se trajo a quien era el presidente de Colombia, a Iván Duque, y al presidente Bolsonaro al Comando Sur, que el día de hoy estamos viendo a Marco Rubio al Comando Sur. Sin embargo, hubo un pequeño problema. Bolsonaro tenía COVID, se reúne en la noche después de ir al Comando Sur con Donald Trump, y bueno, obviamente el tema del COVID se atraviesa en el camino, y no sé qué más pudo haber frustrado lo que era esta operación. Yo sí creo que están pasando cosas significativas, cada vez es más, ya lo llaman coalición, ya no solamente es un asunto de Estados Unidos. Ver al senador Ted Cruz es otra señal que quieren enviar clara. Si tú te metes en la cuenta de X del Comando Sur, es interesantísimo cómo le están diciendo o a los carteles, o a Maduro, o a los carteles mexicanos: estoy en todas partes, estoy en Panamá, estoy en Chile, estoy entrenando a estos, me estoy reuniendo en Argentina, los grandes, o sea, hay de verdad un mensaje consolidado. El tema es, ¿van solamente contra el narcotráfico en aguas internacionales, o ya la acción es mayor? Incluso es hacia un cambio de régimen o hacia acciones militares. Lo único que piden los venezolanos es que hayan resultados, porque si no, van a convertir a Nicolás Maduro en el supernarco que nadie puede atrapar, y eso en 6 meses va a ser lo peor que le pueden pasar a mi país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo coincido plenamente, y recuerdo una frase, tuve la oportunidad de hablar con Les Walesa alguna vez, y él me dijo: en una dictadura lo que no la tumba la fortalece. Y lo estamos viendo. De hecho, mencionabas lo que pasó en la primera administración. Yo recuerdo que estaba la ayuda entrando por Cúcuta y se dijo: esa es la línea roja, si atacan la ayuda habrá consecuencias, y todas las opciones están sobre la mesa. Yo estuve en Cúcuta y ahorita te cuento. Sí. Incendiaron los camiones, finalmente bloquearon con unos contenedores los puentes, hicieron todo lo que quisieron y no pasó nada. Luego, bueno, Guaidó cargó con la mayor parte de la crítica. Bueno, es que Guaidó se opuso a que los demás países, él dijo que nadie se lo había propuesto, pero los hechos es que el tiempo que ha pasado después de eso, la dictadura no está perdiendo el tiempo. Reprime más, empobrece más, hace más daño, pero también fortalece su aparato militar, apoyado esta vez por Irán, por Rusia. Tiene una fábrica de drones ya iraní, están haciendo acá 47, o sea, el ELN, la FARC, todo el mundo tiene sus bases allí, hasta Hezbollah. Entonces, es un gran error para mí que este despliegue de tal magnitud, pasen los días, pasen las semanas o pasen los meses, y que ellos, los dictadores, perciban de que fue nada más que un ejercicio a ver si alguien lo vendía, a ver si alguien lo traicionaba, y estoy seguro que las consecuencias que veremos después va a ser un dictador súper fortalecido. Por tanto, creo que es prácticamente obligatorio que algo pase, porque además creo que sería la primera vez que Donald Trump no consigue torcerle el brazo, que se lo ha logrado torcer a enemigos mucho más poderosos, incluso al otro lado del mundo, y como a Nicolás Maduro, que es un rastrero que está allí al lado, me parece que sería inconcebible. Por eso conservo una esperanza muy grande de que algo grande va a pasar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tienen que haber detenciones de las cabezas, o sea, tiene que haber detenciones de Cilia Flores, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello. ¿Cuán posible desde el punto de vista logístico y práctico? Bueno, yo esta semana hablé con James Story, que fue embajador de Trump en la primera administración, y durante
prácticamente toda la administración de Biden, y él dijo textualmente: una operación, extracción o quirúrgica no es difícil. Lo difícil es el día después. ¿Por qué? Porque no es solamente una Venezuela con una dictadura política, sino una dictadura que adicionalmente funciona a través del crimen organizado. Ahí tú también te tienes que enfrentar a las guerrillas, al mismo Tren de Aragua, a todo el tema del contrabando del oro. Es decir, es una estructura que no necesariamente... Con los que han amenazado. Entonces, quitas 10 cabezas, vienen y los sacan a todos o los traicionan, así como hacían en las operaciones iraníes para quitar a los científicos, y esos grupos van a dejar que venga María Corina Machado y Edmundo González Simas. Era lo que planteaba el embajador. A él le parece que la operación militar es simple. El tema es el día después, y que incluso se lo pregunté y me dijo, tendrían que haber tropas en tierra, y dijo, tendría que haber algún momento, una transición en donde haya una protección para que comiencen entonces a ejecutar. Además tienes que cambiar absolutamente todo, tienes que nombrar un nuevo Congreso, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. O sea, es un Estado que realmente no existe. Pero, no sé, ¿tú lo ves igual? Bueno, yo francamente creo que lo que hace falta ahora mismo para acorralar a Maduro en el medio es la presión interna. Yo creo que la presión externa, y cuando tú ves la cara de Maduro, de Padrino, de todos ellos, Padrino hoy tenía un ojo abierto, uno cerrado, ya están balbuceando, llevan días sin dormir, porque es verdad que también la presión la aguanta por más tiempo el más fuerte. A Estados Unidos le cuesta un ojo tener eso allí, pero esa gente está en pie de lucha todo el tiempo, entonces se va resquebrajando. Pero si ahora hubiesen, por ejemplo, manifestaciones masivas como las que hubieron después del fraude electoral, que podemos discutirlo después, pero creo que no debieron desmovilizarlas en ese momento, ya que se crearía un frente interno que ya ellos no pueden cubrir. Y no tienen que ser violentas, pero estoy hablando de la gente que fue 70-80% que votó contra Maduro. Si eso se refleja en las calles, cívicamente, abuelos, niños, familia completa, no queremos más, y los marines al lado de la costa, estaría Maduro atrapado en el medio entre el rechazo de su pueblo y de las Fuerzas Armadas. Y eso podría, porque uno dice, coño, qué caro tener los barcos allí. Bueno, realmente la guerra es más cara que eso, y cuesta vidas también. Lo ideal, creo yo, para los analistas americanos sería que mañana ocurra un colapso interno y que un general tratando de forzarlo, que tome el poder y diga, mira, aquí lo que hay que restaurar las autoridades legítimas electas el 28 de julio. Y luego empieza a organizar de arriba hacia abajo. Edmundo, que es yo le llamo Osito del Cariño, con mucho cariño, yo creo que una de las razones por las que fue seleccionado para este rol, porque para mí lo del mundo es un rol, la líder es María Corina, pero tiene el rol de en una primera instancia no ser el tipo que dice, yo cuando coja esto va a ser la noche de los cuchillos largos y voy a arrancar cabeza aquí a todos los chavistas. Ese nunca ha sido su discurso. De hecho, él ha dicho, Edmundo González, incluso después que le robaron la presidencia, ha dicho que sí, que el chavismo tendría un espacio político, incluso para seguir participando. Y yo creo que obviamente es un mensaje tratando de evitar que todas esas bandas que usted mencionaba se sientan que están de vida o muerte con el tema del cambio. Incluso un poco de darle un poquito a cada cual, ¿no? Que hay vida política después del madurismo. Exacto. Esa idea que tiene doble filo siempre, ¿no? Claro, Mucho muy filo. peligrosa. Tiene doble filo. Pero si descabezan el régimen, ¿tú no crees que tendría un impacto sociológico, psicológico tremendo, no? Claro, pero el pueblo venezolano está desesperado y sabe que ya, ahora sí está convencido de que esa es la única salida. Los venezolanos han intentado absolutamente todo. Hubo en el 2002, sacaron un ratico a Chávez, salimos para la calle, nos quedamos 3 meses, huelga de hambre, el tema de petrolero, los militares en una plaza, o sea, todo lo han intentado. Y saben, y las negociaciones ni hablar, todo ese tema de los diálogos insólitos que lo que han hecho es que ellos ganen poder. El tema es que como los venezolanos han intentado todo, ellos han resistido de todo, que es distinto de aquí. En primer lugar, el tema de que hayan los barcos y haya como un cerco. No solamente es el tema del narcotráfico. Yo estaba revisando algunas cifras. Transparencia Venezuela hablaba de, por ejemplo, tráfico de oro. Se meten $2.100 millones así con nada. En el tema petrolero dicen que bueno, que Chevron ahora tiene la licencia, hablaban de unos 300 millones. Ellos solo con una embarcación que va a Malasia directo, una embarcación, son 920.000 barriles de petróleo. Sacas la cuenta, en un momentico $58 millones. ¿Tú crees que todos esos barcos
están con la Marina estadounidense saliendo y entrando libremente como sea, o sea, se va a quedar sin efectivo y eso entonces va a ser fundamental para que empiecen a haber esos quiebres internos. Aquí hay un gentío que debe estar sacando la cuenta. De verdad me sigue funcionando estar ahí. Yo creo que el único que sacó la cuenta y me restreo con Maduro es Capriles, que ahora anda en CNN y en BBC tratando de dársela de que es el opositor para convencer al pueblo norteamericano que no quieren una invasión. Pero yo creo que la gran mayoría quiere una solución, incluso una solución que fuerce a Maduro y hasta que se pueda ir sin que pague la justicia. O sea, no importa, escapa, pero queremos que Venezuela de alguna manera sea libre para nuestros hijos y nuestros nietos. Y es muy interesante lo de Cuba. Mucha gente lo dice. No sé si has estado viendo que es raro la actitud de Canel y de Raúl. Lo primero, hay un tal Silva allá en Venezuela que viene siendo como el Humbertico claro, cubano. Es Mario Silva, es un guerrillero. Uno de los más grandes descarados que hay y corrupto. Y estaba quejándose abiertamente, dando gritos que él no veía una posición fuerte de China, de Rusia, para defender a Venezuela. ¿Qué pasa China? ¿Qué pasa Rusia? Pero no solo China y Rusia. Irán ni se habla. Esa gente quedó, Ayatollah se quedó solo. Canel sacó un Twitter ayer donde decía: el pueblo chavista vencerá, luchará. Tú que tienes buena vista, que eres joven. En tercera persona. Puedes leerlo ahí como dice. Dice: toda la solidaridad y el apoyo de Cuba a la revolución bolivariana chavista, liderada por el presidente Nicolás Maduro. La fortaleza de la Unión Cívica y Militar venezolana derrotará amenazas imperialistas actuales. O sea, ellos ganará. Derrotarán, pero el lenguaje hasta antes de los barcos allí era derrotaremos. Incluso la aviación venezolana fue entrenada en Cuba, en el ITM. Yo vi, antes de venir para acá, en la calle G, 300 militares venezolanos que estaban allí, y todo el tiempo los asesores militares allá, los de acá, ellos hablaron hasta de hacer un ejército del ALBA. Entonces, ¿dónde está toda esa integración? Y un dato curioso: ¿dónde está el internacionalismo? Hace como una semana salieron 5 aviones de Maiquetía y, llegando a La Habana, dieron media vuelta, no, es que no la tienen, viraron hacia atrás, y al otro día esos mismos 5 vuelos se fueron a Managua. Entonces, cuando lees eso, te das cuenta total. Que el lenguaje parco de Canel, yo creo que Canel y Raúl estarían dispuestos. Si ellos van, Cuba está en el medio. Yo recuerdo cuando la crisis de los misiles, que Khrushchev le dijo a Fidel: joven Fidel, en una guerra nuclear, Rusia y Estados Unidos tendrían pérdidas incalculables, pero Cuba desaparecería del mapa en los primeros minutos. Entonces, viendo lo que está pasando, yo creo que también las dictaduras, cada cual quiere salvar su fundillo. Y no me extrañaría que Canel y que Raúl, igual que hizo Barbados, en algún momento, de hecho tengo hasta el chiste, de si capturan a Maduro, yo le puse en el Twitter a Marco Rubio, le puse: pónganlo en Guantánamo. El tiempo que esté preso esperando su juicio, pónganlo en Guantánamo, en Cuba. Porque ahora la dictadura dice: oye, tienes tu mejor amigo, tu hermanito, en territorio cubano. Bueno, ¿no vas a hacer una operación para ir a rescatarlo del ejército americano? Que por cierto, les tengo mucha envidia a los venezolanos en estos momentos. Porque nosotros, de hecho, estuvimos 15 días frente a la Casa Blanca cuando el 11 de julio pidiendo una intervención humanitaria. Estaban matando a nuestra gente en las calles. Y Biden, en vez de abrirnos las puertas a nosotros, recibió a Carlos Lazo, el comunista aquí en Estados Unidos, y nos negó lo que hoy está viviendo la realidad, ese avanzada naval allí en Venezuela. Y siempre decimos: oye, de regreso, por cierto, que les hace camino, salgamos de todo. Porque la verdad de la verdad es que aunque quiten a Maduro, la dictadura de Cuba en 5 años te pone 5 Maduros más. Maduro es un hijo de la dictadura de Cuba, igual que los de Ortega. Pero hay un elemento simbólico de percepción, vuelvo a usar la palabra sociológico, que es muy importante, ¿no? Remontándonos en la historia de Venezuela, Juan Vicente Gómez, ¿no? Muere y durante 7 días no pasa nada. Hay un silencio total y de repente estalla. Se prende como una llamita y a partir de ahí y eso siempre es impredecible para nosotros y para Maduro también. Nosotros no sabemos qué va a pasar, él tampoco sabe qué va a pasar, aunque actúe como si supiera, ¿no? La primera vez yo sí creo que tenían alguna información muy detallada desde dentro del Departamento de Estado, porque sabían que no iba a pasar nada, pero ahora yo creo que sí
no lo tienen claro. Claro, y es que además se están enfrentando a un Donald Trump que es absolutamente impredecible. Y distinto al de la primera distinto vez. a todo lo que conocen. Y adicionalmente que saben que se está jugando un capital político increíble. Pero ellos yo creo que van a esperar un poco más para que haya o ese elemento sorpresa, adicionalmente a lo que él decía de todo el tema internacional. Donald Trump lo hace en el momento perfecto. Tiene a China amarrada porque están los 90 días del trato comercial. Tiene a Rusia que tiene que reunirse con Zelensky y todos ellos. Colombia negociando la que no los desertifiquen en el tema del narcotráfico. Brasil también está con el tema de los aranceles, o sea, a todos los tiene agarrados como, mira, si te pones con tu amiguito. Y a Cuba, yo no creo, dicen que no, bueno, manden a Nicolás Maduro a Cuba. Yo no creo que ellos quieran ese huésped allá si él quiere negociar algún tipo de libertad. Entonces, ya hay un equipo en el Departamento difícil. de Estado de hispanoamericanos, cubanoamericanos también, Marco Rubio, Ted Cruz, que es también de origen cubano. Ese barco está pasando por el canal de Panamá. ¿Quién es el embajador de los Estados Unidos en Panamá? Kevin Marino Cabrera, que por cierto, hace rato estuve conversando con él y le envío un fuerte abrazo y nuestro pésame porque ha muerto su mamá, que estaba enferma, y ha viajado acá, ¿no?, para atender esa dolorosa situación. Así que Kevin, que es un gran amigo, sin duda, el pésame en nombre de todos nosotros aquí, para él y para su familia. No es de menor importancia que sea Kevin el que está ahí en Panamá. En el momento en que el canal, después de todas las disputas, pues es un punto clave, como estamos viendo en todo este operativo. Hay un grupo muy grande de personas que sí entienden lo que está pasando. Porque muchas veces lo que yo he visto a lo largo del tiempo es que incluso yo recuerdo entrevistar por primera vez a un jefe del Comando Sur y darme cuenta que no entendía nada. Dice, ¿cómo este hombre que llega a este nivel, a este poder? Y además me repitió una cosa: Cuba no es una amenaza porque lo dice, y entonces me empieza a citar la fuente. Cuando voy al cabo del tiempo, la fuente era nada más y nada menos que una espía castrista, Ana Belén Montes, ¿no? Que su misión era hacer creer en todas las instituciones que Cuba no era una amenaza. Y sembró esa percepción, sobre todo, me lo dijo mi jefe sobre todo en las fuerzas militares. Y después pasó lo de los jueces, que con el acercamiento del 2015, que nosotros también hemos probado de todo, claro, no, con la administración Obama, se creó entonces una percepción en el mundo legalista aquí en Estados Unidos, que luego una persona cubana pedía asilo y le decían, así mismo, le decían, pero ya Cuba no cambió. Pero si ya Cuba se abrió al mundo, si hasta claro. Obama fue allá y todo. Y esos son memorandos internos. Exacto. Cuando yo con este jefe del Comando Sur entro en una discusión y le pongo, bueno, yo sí creo que coge un peligro por A, B y C. Yo estaba un poco acomplejado porque digo, coño, este es un hombre un general, qué sé yo. Y cuando él ya no tuvo argumentos, me dijo, mira, yo tengo aquí ahora, me acaba de bajar un memo que dice que Cuba... que sí, claro, es un memo que muy interesado. Entonces volvemos al mismo tema. ¿Qué tal si repasamos los hechos de hoy, ¿no? Que es este barco que yo había visto en el mapa, digo, tienen uno en el Pacífico, eso no pinta nada porque Venezuela no tiene costa. Bueno, ellos a veces están por ahí, pues es parte de lo que... Lo han hecho cruzar. Ted Cruz va ahí de manera simbólica. ¿Qué crees de la reunión de Marco Rubio con el Comando Sur? Es que siguen, la maravilla de esto es que todos los días están lanzando un mensaje. Ayer lo hacen en la Casa Blanca. Stephen Miller habla también en la Casa Blanca y vuelve a ratificar el tema. Marco Rubio va al Comando Sur y se fotografía porque él podría estar de manera secreta haciendo esas visitas, la hace pública. Una vez más es el mensaje. Lo de Ted Cruz, aunque como vuelvo y digo, hay muchas cosas que se repiten de la primera administración. Cuando hablas de lo de la ayuda humanitaria hay que acordarse, yo viajé con el Comando Sur a Cúcuta y ahí estuvimos con Marco Rubio, con Mario Díaz Balar, con el embajador Carlos Trujillo de la Organización de Estados Americanos. Ellos se fueron a Cúcuta y estuvimos en el puente entre Venezuela y Colombia. O sea, esto ya lo ha visto Maduro. Entonces hay que asustarlo un poquito más. Y Gaby, me contabas que tú estuviste en la frontera
en aquel momento en que parecía una opción pacífica, ¿no? En la frontera, me pregunta la producción que aclare qué frontera, ¿no? En la frontera de Colombia con Venezuela, con la caravana humanitaria que se iba a usar definitivamente como un arma de desequilibrio. Se soñaba, yo pienso, con una gran marcha hasta Caracas, ¿no? No sé qué había en la cabeza de todos, pero la anécdota que te quiero contar es que me llaman de España unas personas entusiastas, antichavistas, apoyando a la oposición venezolana. Me dijeron, y entonces la teoría era que al gobierno, a la dictadura de Venezuela, no le iba a quedar más remedio que dejar entrar la caravana. Entonces yo le dije, mira, eso no, ellos no van a dejar entrar la caravana, no pueden dejar entrar la caravana. Y se molestaron conmigo. Claro, no estoy diciendo que estaba mal el intento, pero volvemos a la historia, ¿no? La idea de presionar para que el ejército se quiebre, que los partidarios den lo traicionen, como tú dijiste, le veo un defecto. Tú no puedes planificar la guerra con el ejército enemigo. Claro. O sea, dependiendo contando con lo que va a hacer el ejército del enemigo. Es una estrategia tan puede salir bien o puede salir mal, pero tan inexacta como la de lo que ocurrió allí, que ahora me gustaría que nos contaras cuál fue tu experiencia. Sí, bueno, ellos creo que basaron el éxito de ese tema de la ayuda humanitaria en eso, en que esto fuera un simple susto, pero ni siquiera, y lamentablemente creo que primera vez que cuento esto, no era ni siquiera suficiente la cantidad de ayuda humanitaria que estaba en Cúcuta. Lamentablemente no lo era. Eran unos contenedores, pero algo muy sencillo. No sé qué pasó en el timing entre el concierto, porque imagínate esto, llegaron los aviones con la ayuda humanitaria, habían otras que al parecer se quedaron en islas que no se sabe qué pasó, hicieron un concierto binacional que además llevaron a artistas internacionales, fueron, no sé, el presidente de Paraguay, lo recuerdo a él claramente, habían por lo menos 4 o 5 presidentes y expresidentes en el día del concierto. El congresista Mario Díaz Balar, el embajador Carlos Trujillo y el senador Marco Rubio estuvieron el día. O sea, creo que primero no se organizaron todas esas fuerzas al mismo día y al mismo nivel. Creo que incluso hubo una semana de separación entre la visita de ellos con el Comando Sur llevando la ayuda humanitaria y el concierto. Y a fin de cuentas se dio el concierto. Yo me imagino que querían que el concierto fuera la masa de gente para empezar a entrar la ayuda humanitaria. Nada de eso estaba planificado, organizado, no sé qué pasó, pero ni había suficiente ayuda humanitaria, ni todas las fuerzas se cohesionaron. Simplemente soñaban con que ahora sí, si tenemos a toda esta gente en Cúcuta, ellos se van a asustar. Exactamente lo mismo que te dije al principio. Todavía no es una amenaza creíble para ellos todavía no lo creen. El tema del barco. Claro, la amenaza para que funcione, tiene que haber un susto. El enemigo tiene que creer que de verdad va a pasar algo. Aquello partía de una premisa ingenua, que era, tienen que dejar entrar la caravana porque si no quedan en evidencia. Y además la caravana no era gigante ni estaba estructurada. Pero aunque fuera gigante, o sea, la idea de que quemaron tienen 2 que dejar, camiones y ahí todo el mundo se fue. Y aquí yo veo ese peligro, ¿no? El ejército se va a quebrar, las fuerzas que sostienen a Maduro se van a quebrar cuando vean la amenaza. Están haciendo todo lo posible para que la amenaza sea creíble, pero yo siento que todavía no es creíble. Yo siento exactamente lo mismo y yo internamente, analizando los mensajes, sí creo que va a ser creíble en los próximos días y algo más grave va a pasar. Porque, por ejemplo, la guerra tiene varios componentes y los analistas militares dicen que el componente militar se cree el más importante, pero el componente de la información y de la propaganda termina siendo el más importante. Estados Unidos ha tenido victorias militares en el Medio Oriente interesantes y se han convertido en un gran fracaso porque no están creadas las condiciones de otro tipo, sociales, propagandísticas, etc. Cada vez que la secretaria de prensa habla, que dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? Y le mencionan presidente. No, espérate. Estamos hablando de un cartel.
Allí no hay presidente, Maduro no es presidente, y ese énfasis que ella remachaca, esto es un cartel que está envenenando a los Estados Unidos, cambia un poquito aquello que pensábamos de por qué van a morir hijos americanos en una guerra para ser solidarios con los cubanos o con los venezolanos en un conflicto que no les interesa. Pero ahora sí, dentro de los elementos nuevos que hay, es otro análisis por parte de los Estados Unidos, donde nunca había declarado al Cartel de los Soles como una organización terrorista, y Maduro como jefe del Cartel de los Soles quiere decir que tú tienes un Osama Bin Laden, porque están en la misma categoría, terroristas, contra los cuales Estados Unidos puede usar su fuerza. Porque fíjate que la retórica ahora mismo del Departamento de Estado no es devolveremos la democracia a Venezuela, no. Tenemos un jefe de un cartel que es el responsable de muchas muertes en los Estados Unidos, que ha metido aquí a las pandillas, que usa un éxodo deliberado que nos está costando millones de dólares y de vidas con el Tren de Aragua y todo, y por tanto Estados Unidos tiene que responder a esa amenaza. Y una afirmación: Irán frente a la justicia. Fue lo último que dijo la secretaria. Ella está diciendo, vamos a llevar a Maduro a la justicia de Estados Unidos. Entonces, cuando yo junto todo eso, digo, no puede ser... Claro, porque la deslegitimación, ¿no? Palabra enredada, deslegitimar a Maduro es muy importante, porque hay una regla, yo creo que hasta no escrita, o a veces sí, de no arrestar o asesinar a otro jefe de Estado. Sí. Incluso yo decía el ejemplo de Putin, ¿no? Estados Unidos no organizaría, ni bajo Biden ni bajo Trump, un plan de extraer, arrestar a Putin, porque aunque sabemos que es un dictador, etcétera, es un jefe de Estado. Pues, además sería una locura, porque si cada jefe de Estado se dedicaría a asesinar al otro, claro, entonces hay que mantener un orden básico. Pero cuando, como tú dices, cuando ya te dicen él no es un jefe de Estado legítimo, él es el jefe de un cártel de la droga, etcétera, etcétera, eso te permite varias cosas. Uno, no tienes que ir al Congreso a pedir permiso para una acción. Dos, no tienes que ir a las Naciones Unidas a exponerte a que ellos muevan a todos los que sé yo. Tres, ahí vemos ese video ridículo, ¿no? De Maduro, qué sé yo, alimentando lo que dice Eliezer. Si no sucede nada, sale glorificado de alguna manera a nivel interno, ¿o no? Totalmente, porque es que el tema es lo que tú dices, o sea, si a fin de cuentas todo lo que no pasa fortalece a la dictadura, y ahí estaríamos en el peor escenario. Yo he hablado con venezolanos que me dicen, cuando empezó a pasar todo, te dicen, yo lo único que quiero es que pase algo, si no, que ni muevan un barco, porque estoy hasta aquí y yo lo que quiero es vivir y tratar de resolver, porque decidí quedarme en Venezuela. Esa es una realidad que te da en la cara y que es muy dura. Si esto no va a nada, ojo, yo sí confío, Donald Trump no le gustan las derrotas, y esto lo agarrarían los demócratas como derrota si no pasa nada y no cambia absolutamente nada. Pero ahora yo te pregunto, ustedes en Claro y Directo América, veo que se enganchan todos los días con la Casa Blanca o con la reunión del gabinete en directo, que me parece fabuloso, tienes que verlo. Ellos transmiten... las horas que sean. Ajá, que es una cosa tremenda, están a horas ahí. El tema de Venezuela, ¿cuánto aparece ahí? Eso es importante, y lo señalabas tú cuando fuiste al estudio. Cuando hay el presidente Donald Trump respondiendo preguntas, y en el gabinete, Marco Rubio habló en el gabinete como parte de lo que sería la revista que hizo a lo que está pendiente, pero no tiene un peso fundamental dentro. Lo han hecho a través de declaraciones externas, y el propio presidente Donald Trump todavía no ha dado una declaración. Eso me llama poderosamente la atención, que nadie directamente, con todas las veces que abre las puertas a los periodistas. No sé si ha sido un tema de casualidad que los periodistas que han estado... Cuando revisan la prensa... Y no USA Today, New York Times, Wall Street Journal, ahora que fue Washington Post el que hizo un artículo que además llamó a Maduro presidente todavía. Bueno, imagínate, le llaman todavía presidente Uy, no. No sé, a Lukashenko le llaman presidente. Cosa tremenda. ABC dice que sacó algo también. Sí, pero no es masivo. Ese es un punto también a tomar. Pero yo le he preguntado a personas que llevan más tiempo aquí que nosotros en los Estados Unidos, que estuvieron cuando Granada, que estuvieron cuando Panamá, porque yo vivía en Panamá
Y allá en Panamá teníamos la impresión, en esa época de Noriega, de que en Estados Unidos no se hablaba de otra cosa que de Panamá. Y me dicen que era una percepción falsa, que aquí realmente el tema se calentó un poquito al final y que cuando Granada se enteraron al otro día de... Claro, en Granada ocurrió una cosa terrible. A Maurice Bishop, que era el primer ministro, amigo de Fidel Castro, eso lo degollaron los propios marxistas. O sea, entonces ya había un evento de una naturaleza sangrienta, estaba el aeropuerto que construía Cuba allí, etcétera. Esto puede tener dos interpretaciones. Negativa, porque el público americano no está interesado en el tema, o positivo, porque no se convierte en debate de republicanos y demócratas, sí. Que también sería terrible que si se convierte, porque lo de Rusia, lo de Ucrania y Rusia, al convertirse en parte del debate doméstico, se llega a otras conclusiones distintas, ¿no? Algunas equívocas, creo yo. Ahí el tiempo juega a favor de Maduro. Maduro ahora lo único que ha hecho en la última semana es tratar de hacer alianzas internacionales. Ha convocado al Papa, ha convocado y le ha enviado cartas y pedidos a las Naciones Unidas, a la sociedad civil norteamericana, que sabemos que en este país hay infiltrados de las dictaduras y son agrupaciones marxistas extremistas que hoy por hoy me llega información que incluso en FIU están organizando una manifestación a favor de Venezuela, o sea, de Maduro, quiero decir. Es que hay un grupo chavista hace muchos años. Si tú le das una semana más a esa gente y con el aparato de espionaje cubano también que tienen aquí, código PIN, el otro, vamos a ver gente en las calles de Estados Unidos rechazando. Hay cosas que yo creo que la manera mejor de hacerlas es hacerlas rápida, directa y efectiva. Sí. Si no pasa nada ahora, que para mí es el 10% de las probabilidades que no pase nada, porque Trump no lo veo en ese son, va a ser un playa girón para Venezuela, pero sí un tiro. Segunda victoria del imperialismo yanqui en el Caribe. No pudieron con Cuba y no pudieron con Venezuela. Y lo que viene después es un periodo en el que además María Corina, que vuelve a tener una preponderancia, vuelve a tener una conexión con la gente, etcétera. El pueblo venezolano ya, yo creo también, como mismo nos ha pasado a nosotros, es como que ya no aguanta una mentira más. Es que se desgasta. Y entonces ya es un desgaste doble, es un desgaste hacia las fuerzas internas. Ya María Corina después, yo dice, oye, si Donald Trump y con Marco Rubio y con todo este equipo en la Casa Blanca y se hizo este simulacro y tampoco esa gente lo sobrevivió, yo creo que va a ser muy jodido luego desde las calles, volver a despertar, etcétera. Sería eternizarlo ahí. Yo creo que tenemos, Évora, ¿no? Didier, a Maduro hablando, alardeando de que no hay modo que se le entre a Venezuela. Ajá. Vamos ahí a ver sí, porque son muy bocones. A lo mejor nada más tiene que sonar el primer tiro, Exacto, eso también puede pasar. Pero el tema pero tendría que sonar, ¿no? Tendría alguien que escucharlo. Vamos a ver a Maduro. No hay forma de que le entren a Venezuela. Y todo lo que estamos haciendo es, como bien lo dicen muchos articulistas en el mundo, Venezuela está recibiendo la admiración, la comprensión impresionante del mundo entero, de todas las civilizaciones, desde las más antiguas en el Asia, China, Rusia, India, hasta las civilizaciones más cercanas, nuestros hermanos del continente latinoamericano y caribeño. Estamos recibiendo la comprensión, el apoyo, la solidaridad y estamos dando ejemplo como pueblo rebelde para despertar la conciencia antiimperialista y anticolonialista del continente. Y no hay forma. Esta gente cree que todo se resuelve con discursos, ¿no? Edmundo dijo ayer que los militares venezolanos saldrían corriendo, ¿no?, al primer tiro. Algunos dicen que es Edmundo el que sale corriendo. Entonces, claro que él es la ficha política importante que hay que proteger hoy en día. O sea, pero hay un hecho que le da la razón y fue aquel momento de los drones. Sí, eso está clarito ahí. ¿Tú te acuerdas de ese video? Ellos están todos formados en los drones, salieron corriendo de verdad, literalmente rompieron fila a correr. Era como si alguien hubiera dicho a correr liberales del Perico, que es una anécdota es que no de están Cuba.
adiestrados, para nada. ¿Tú crees? Lamentable. Es que tienen demasiados años en la improvisación. Los militares venezolanos iban por todo el mundo, si era orden público, iban a Inglaterra, los entrenaban antinarcóticos. Esa cooperación internacional más nunca existió. Tienen ahí los operativos esos que hacen rusos y no sé qué, pero yo creo que una formación real militar no la tienen. Ellos se han formado en el narcotráfico, no tienen manera de responder. ¿Con qué % de la población cuentan? Los militares. El régimen. Bueno, los números son insólitos. Debe ser que ponte 10% por decir una grosería de apoyo. 3%. La gente está obstinada. ¿Qué le pasa a la gente? Que dice soy apolítica, como te decía la persona, que no me traigan los barcos si no lo van a solucionar. Llega un momento que el hastío es tan grande, que creo que es un poco lo que le pasa a los cubanos, que es, si no me lo vas a terminar de romper, déjamelo ahí, que ya yo me acostumbré que está en la esquinita y no me molestes más. Y esa gente puede levantársele una chispa si realmente hay una resolución. El tema aquí es que tienen que haber hechos concretos, porque si no, no quedamos en absolutamente nada. Ahora, el otro que está jugando con fuego es Petro. Vimos 2 atentados en Cali, el narcotráfico derribó un helicóptero con un dron, y ahora viene esta colaboración en la frontera que los propios colombianos están diciendo que es absolutamente ilegal, porque se trata de un tratado internacional que debería haber pasado por el Congreso y no de manera arbitraria. Yo creo que Maduro habla un poco de esa movilización. ¿Podemos ponerlo? Adelante. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. Así que la coordinación de la zona binacional número 1 avanza para bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros, venezolanos y colombianos, unidos por la paz, por la prosperidad y por la soberanía. Presidente Gustavo Petro. Esa zona binacional, ¿cuán real es? Bueno, hasta ahora no es irreal. Lo que pasa es que esa zona binacional ha existido a través de toda esta colaboración de las guerrillas y el narcotráfico venezolano. Aquí el punto es que él ya ahora sí está comprometiendo al ejército con esos 25.000, y Gustavo Petro puede apoyar políticamente a Maduro, pero el ejército colombiano sí es un ejército institucional y no va a permitir que esto se vaya cada vez más. Había la misma información en Brasil, que decían que estaban haciendo un operativo de extracción de Maduro para tratar entonces de que él tuviera una vía de escape. Exactamente, lo que dicen es que los militares a Brasil le dijeron, mira, está bien que tú tengas tu apoyo y tu tema ideológico, pero son militares institucionales que tarde o temprano tendrían una reacción. Yo no creo que sea mucho más de eso. Esa zona binacional yo creo que es Gustavo Petro también avivando el discurso y distrayendo de todos los problemas que tiene, y ese discurso antiimperialista también le viene muy bien. Aunque hay quienes dicen que él incluso le gustaría una desestabilización para que se pospongan las elecciones. Yo creo que eso ya es demasiado, pero lo he escuchado de varios colombianos. Ahora, hay gente que dice, ¿por qué Venezuela primero y no Cuba, que es la cabeza de la hidra? Totalmente. Marco Rubio respondió, bueno, los venezolanos han ganado una elección, se han ido a las calles. Yo no soy un crítico de la oposición venezolana, ni siquiera de Guaidó, porque es verdad que Guaidó, o sea, la gente dice, Guaidó no pidió la intervención norteamericana. Mira, tú no puedes pedir lo que no te van a dar. Un poco en aquella época. Y luego, cualquier líder o presidente latinoamericano que pida abiertamente la intervención, hay que haber vivido en América Latina, puede ser acusado inmediatamente de traidor, ¿no? Hay toda una mística en contra de las intervenciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo que hay que revisar. No sé cómo lo piensas tú como venezolana. Aquí hay algunos venezolanos, ayer tuvimos una persona invitada, respetable, totalmente antichavista, que bueno, cree que no, que su patriotismo no le permitiría eso, ¿no?
Pero ¿de qué sirve la soberanía nacional? Y yo lo repito una y mil veces, si no respeta la soberanía individual, si no respeta... O sea, la minoría más básica es el individuo. Tú no puedes decir que tú respetas a las minorías si no respetas al individuo, sus libertades de todo tipo. Entonces... Y como habíamos hablado también en otra ocasión, primero el soberano era el rey, después el soberano era el país, de ahí vino el nacionalismo, pero lo que hemos descubierto es que el soberano es el ser humano. Entonces, se supone que Puerto Rico es una colonia y Cuba es un país independiente. ¿Quién es más libre? ¿El puertorriqueño o el cubano hoy en día? 1.000 millones de veces el puertorriqueño y quién es más próspero y todo. Pero sí es verdad que ese antiimperialismo, que eso es la obra de Fidel, se ha diseminado por toda América Latina y sobre todo a través de las universidades. Una cultura política de hecho manipulando los textos de Martí, las cosas de Bolívar, vamos a evitar que el imperio con esa fuerza más caiga sobre nuestros pueblos de América, y el problema es que esa es la justificación que tiene el corrupto latinoamericano para explicar la pobreza de su país. Nosotros no somos pobres porque yo soy un inepto y me robo el dinero, somos pobres porque somos el patio trasero de un país rico, desarrollado, que siempre nos da la mala en todos los negocios y se quiere quedar con nuestro petróleo, con las mejores tierras, con todo. Y bajo esa premisa convencen a la gente para llevar al poder a los Petro, a los Evo, a los otros, porque yo sí voy a defender la soberanía nacional y voy a expropiar el gas y ahora va a ser para ustedes. Pero mira Bolivia, por ejemplo, con ese discurso llegó el más al poder. Expropiaron todo. Y resulta que ahora Bolivia es 10 veces más pobre que antes de eso, cuando estaban las empresas extranjeras creando empleos allí de calidad, pagando salarios, etcétera. Ahora todo es del Estado. Y para colmo no hay ni combustible, ni hay gas, igual que en Venezuela. Sí. Evidentemente, los políticos de oposición, que a veces están en un ciclo electoral y quieren ganar gente en los barrios, en las cuadras, en los lugares, no llegan con un discurso de yo voy a llamar a Trump, para que Trump entonces con los cohetes, bueno, con eso no avanza realmente. Claro. Pero Venezuela es el ejemplo perfecto de haberse metido años rechazando unánimemente todos los líderes opositores una intervención porque se estaba apostando al diálogo y a las elecciones. Claro, bueno, ya pasó el diálogo, ya pasaron las elecciones, no queda otra. En uno de los encuentros que tuve con Fidel Castro, fue en Panamá precisamente, que él se estaba quejando de que Posada Carriles quería matarlo, y entonces yo le pregunté si no era él el que había cerrado todas las vías pacíficas para sacarle del poder. O sea, porque tú cierras todas las vías pacíficas para que te saquen del poder y después te quejas de que te quieran sacar a tiro, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿No? Que se quede uno. Pero además hay otra cosa que yo veo como una contradicción y me gustaría saber cómo lo ves tú. Los mismos que piden ayuda militar para salvar Ucrania creen que no se puede pedir ayuda militar para salvar Venezuela porque no sería patriótico. Sí, ¿No hay una contradicción ahí? Hay una absoluta contradicción y adicionalmente yo creo que sí, los venezolanos, como te insisto, han perdido absolutamente todo. No hay soberanía. Les has quitado el agua, la luz todos los días, la gasolina. Vienen con el cuento, he oído. No, es que viene Trump, lo que quiere es el petróleo de Venezuela, que lo necesita, quiere petróleo barato. El petróleo de Venezuela lo quiere Cuba. El petróleo de Venezuela, exacto, se lo regalan a todos. A Donald Trump no le interesa ese petróleo, ya lo tienen las refinerías de Texas en la justa dimensión que la necesita y le dio otra vez la licencia. O sea, si esa fuera la finalidad, ya está activa la licencia, entonces esa sería la justificación de que la licencia estuviera activa. No tiene sentido y la gente de Venezuela lamentablemente trató de que no fuera por la vía violenta, por lo que dice, si tienen que poner personas americanas aquí, pero lamentablemente nos agotamos todas las opciones. De hecho, creo que la experiencia Guaidó le da piso a lo que estamos viviendo actualmente. La experiencia Guaidó fue extraordinaria, sobre todo por el lado de Estados Unidos. Estados Unidos convenció a Europa de cosas impensables. Estados Unidos sancionó a empresas rusas. Yo recuerdo con Elliot Abrams, yo siempre le preguntaba, ¿van a sancionar a Rosneft? Y era así como, ¿cómo vamos a sancionar a los rusos por un tema venezolano? Terminaron haciéndolo. Yo le preguntaba a Díaz Balar, van con un embargo contra el petróleo. No, eso no va a suceder. Sucedió y se fueron aún más. Todo eso edificó algo súper interesante y hoy tenemos adicionalmente el aditivo jurídico narcoterrorista. Entonces, quizás esas pérdidas
nos han dado la suficiente ganancia para que ocurra lo que tenga que pasar, y tiene que ser físico, no hay otra manera. Lo del petróleo con Cuba es tremendo, ¿no? Es un expolio de los recursos naturales de Venezuela, los miles de barriles de combustible combinado diario que se le ha entregado durante 20, ¿cuánto? Desde Chávez, desde el 90, ¿no? Claro. Hasta hoy, 25 años de expolio. Deberían ir a los tribunales por saquear los recursos del país, porque realmente se los han dado gratuitamente. ¿Dónde está la factura de...? No, todos los cambio de médicos. Los de inteligencia le dieron toda nuestra identidad, nuestra privacidad. Bueno, la identidad... Bueno, en la UCI se hizo el proyecto de identidad. Exacta, mira, ¿verdad? Que me acordaba. Eso fue algo que yo recuerdo, ese proyecto se hacía en un bloque que se llamaba el IP, y habían unos proyectos del MININ y de la FARC. O sea, la UCI era una universidad civil y habíamos estudiantes civiles, pero habían estudiantes militares. Y en uno de esos proyectos estaba el proyecto Identidad de Venezuela. Y yo recuerdo que una vez nos llevaron a visitar esos proyectos como los más exitosos, y en una computadora presumían los que trabajan ahí y decían, mira, yo aquí tengo, por ejemplo, ahora Josefa. Josefa tiene un apartamento en el barrio Chacao. La vida completa, las cuentas de banco, las propiedades, los patrimonios, la ciudadanía, la doble ciudadanía, el que era... Me alegra que tú digas la vida eso, completa. porque yo he mencionado el proyecto Identidad aquí varias veces, porque un editor de América TV, que fue estudiante de la UCI, yo creo que él no se llegó a graduar, él me dijo, yo trabajé en un proyecto llamado Identidad, que ¿tú sabes lo que hacía en el proyecto Identidad? Las cédulas 100%. Claro, le entregamos todo. O sea, las cédulas de identificación de cada ciudadano venezolano se hacía en Cuba, en la Universidad de las Ciencias Informáticas, de donde él es graduado. Claro, no sabía con ese nivel de especificidad. Y se llama así, Proyecto Identidad. Se llamó así, Proyecto Identidad. Tú me vas a decir que eso no es un mancillar la soberanía nacional. Que eso no es un intervencionismo brutal a cada ciudadano venezolano. Totalmente. Entonces, no, te digo por más, favor. Ese era un proyecto. Venezuela era el destinatario, casi que la UCI se crea para hacerle proyectos y vendérselo a Chávez. UCI es Universidad de las Ciencias Informáticas. Y entonces había otro que era, ¿no? Sí, había otro también muy gracioso que era Galen Lab. Y Galen Lab era un proyecto que era de medicina y era de administración de hospitales. Y como mismo alguien te podía enseñar las propiedades de Josefa en Caracas, alguien te podía enseñar la placa o el ultrasonido del colon de otro venezolano. Imagínate. ¿Cómo se llamaba ese proyecto? Galen Lab. Galen Lab. Galen de Galeno, de médico, Lab de laboratorio. Galen Entonces, Lab. ese proyecto informatiza los CDI, los famosos CDI, se informatizaban con este proyecto, pero todo el tiempo era tirando entre una base de datos entre Cuba y Venezuela. Y una gente se hacía un examen en un CDI de... No tenía idea que esa información estaba allá. Y eso lo mismo viajaba para acá que para allá. Entonces, imagínate el poder también que tiene el gobierno, que puede acceder a lo más íntimo, hasta de los opositores. O sea, claro. y decirle a Capriles, que a lo mejor hoy vemos cosas que no entendemos, pero... Con amenazas. Capriles, tú tienes un sarpullido en la nalga izquierda. Era incluso motivo hasta de gracia o de risa en muchos estudiantes el nivel de información al que podían acceder. ¡Qué locura! De los ciudadanos de otro país que no es el tuyo. Y todo eso estaba ahí en las bases. Ahora, y ellos le vendían al chavismo eso, que te lo digitalizaban y te lo armaban. 17 software, el software de la televisión estatal, de Telesur, el todo. O sea, Cuba era un país, uno tiene las reglas éticas, generalmente yo por lo menos no hago negocio con mis amigos. No me gusta, si le voy a regalar 2 huevos, se los regalo, pero no me gusta vendérselo porque bueno, por cierto. Tenemos otro tipo de amistad. Claro. Fidel Castro fue tan macabro que realmente él decía, Chávez es nuestro mejor amigo. Chávez era el cajero automático de ellos, claro. Cuando se cae lo de Rusia, porque además, una cosa de la que no se habla, China no le da crédito a Cuba y lo tiene demandado también en la Ni corte. a Venezuela. En la misma corte. Quiere decir que hay países que tienen a Cuba más bloqueado que Estados Unidos, que le vende todo el pollo que quiera, que son China, Rusia y muchos más, Argentina. Entonces viene Chávez, que es a final de los 90, cuando Cuba pasó un periodo especial más crítico de la vida, crían a un hijo bobo que le entrega un país entero que es el más rico en recursos naturales del mundo.
y los cubanos pasan a ser la escolta de Chávez, los jefes del MININ, los jefes de la FAM, fundan allí los organismos que hay, la milicia, esto, lo otro, pero además dirigen empresas. Los organismos de inteligencia. Se crean empresas, cientos de empresas en Venezuela dirigidas por agentes de inteligencia cubanos. Un país tomado completamente. Y Cuba, lamentablemente, y lo digo con vergüenza por haber nacido en un país de gente que sabemos ganarnos la vida, la dictadura ha vivido de Venezuela como un lamentable parásito. Y esa penetración no se va a saber bien clara hasta que no se caiga Maduro, y cuando salgan a la luz. Ay, es que vamos a ver todas las laboratorios y toda la locura. No, y esto del proyecto Galen Lab, que yo sí no había escuchado de él, había oído hablar del proyecto Identidad con lujo de detalles por una persona que trabajó en él. Uno de los objetivos fundamentales de cualquier servicio de inteligencia, sobre todo de servicios de inteligencia agresivos que quieran hacer daño a las personas, es el expediente médico de alguien. 100%. Claro. O sea, el expediente médico de María Corina Machado es un objetivo número 1 del servicio de inteligencia venezolano y cubano. Y posiblemente ruso y americano también, ¿no? Vamos a hablar claro. Entonces, es muy grave, sirve lo mismo para chantajear que para envenenar. Rusia, o sea, Putin es un especialista en envenenar, ¿no? Esa es su especialidad. ¿Tú le haces alergia al maní? Un ejemplo que te pongo. Dice tu acta médica que tú le haces alergia al maní. Yo no. Un ejemplo. Me encanta el maní. Una alergia que no la trates rápido, te inflama la glotis, te ahoga y te mueres. Sí. Entonces, pero cuando te examinen, no te envenenamos. Sino que te ponen había maní en tal cosa. Por eso es tan sensible, y aquí HIPAA protege mucho la cosa médica. Pero hubo hace poco una filtración, no sé si te acuerdas, que creo que fue Cibercuba, una página sacó un proyecto colector. Era un proyecto de inteligencia de Cuba en los Estados Unidos de vigilar a nosotros, a mí, a Otaola, a Rosa María, a mucha gente, inclusive a deportistas de alto nivel que habían desertado de Cuba. Y uno de los objetivos fue, alguien se fue del MININ, desertó y se llevó todos los papeles. Y ponían punto por punto todas las alergias y todas, exacto, y el récord médico. Él dice tiene una espina bífida, Rosa María el pescado le cae mal, al otro, o sea, todo ese tipo de cosas. Y todo dices, servicio, ¿para qué quieren ellos eso? Todo servicio de inteligencia es un servicio colector. Correcto. Guardan información que a ti te parece. ¿Y para qué quieren saber eso? Sí, desde la que luego está el tema de procesarla, de los analistas, que es donde está el costo verdadero de todo. Pero claro que sí. Enrique García, no sé si lo conoces, es capitán de la inteligencia cubana, que dirigió la línea política de la inteligencia en América del Sur. En esa época lo hacían desde Perú, desde Ecuador, fundamentalmente. Dice que hay un aparatito, así le llamaba él, dentro de los servicios de inteligencia. Él tenía el número incluso en la época, que se dedica a los asesinatos políticos específicamente. Y contó cómo, porque en un reportaje que yo hice, los servicios de inteligencia, esa está La Isla de los Espías, lo pueden buscar en internet, estaban buscando qué tipo de pasta de diente usaba Mascanosa y qué número de pie calzaba. Entonces yo me quedé intrigado, dije, oye, entre los papeles que cayeron en nuestras manos. Y entonces empecé a averiguar, ¿no? Como dijo uno de los agentes, Francisco Ávila Cuy, dijo, cuando la seguridad del Estado cubana o cualquier otro servicio de inteligencia quiere saber qué número de pie tú calzas, no es para regalarte un par de zapatos, para quitártelo. Y entonces Enrique explicó cómo en la pasta de dientes se puede, describió todo un operativo para envenenarte poco a poco y que no deje rastro, sobre todo cuando vas en los hoteles a otros países, etcétera. ¿De qué murió Sánchez? Bueno, es sospechosa su muerte. El escolta de Fidel, ¿me estás hablando? Sánchez, Darcy Ferrer, la propia Laura Pollán, el propio Payá. Claro. O sea, sí, tú caes en los hospitales de ellos, que son de ellos. Exacto. Son sus médicos. Chávez también cayó en uno de esos hospitales. Yo siempre he tenido dudas con respecto también a... Bueno, lo que pasa es que Cuba, que presume de ser una potencia médica, yo hice una vez la lista, y bueno, aquí tengo este libro, espérate, déjame, este libro del doctor Antonio Guedes Sánchez, un amigo nuestro que está en España, que es La leyenda de la sanidad en Cuba, que dice que todo es un cuento, pero es un cuento fundamentalmente en el cáncer. Todos los líderes comunistas que se han ido a atender de cáncer a Cuba se les han muerto. Ahí queda. Claro, todo, que no. Y Fidel se atendió con médicos españoles.
Claro, pero no tenía cáncer, Fidel. Hasta donde Pero sabemos. Chávez fue un error estratégico Total. irse para allá. No, En teoría Fidel tenía el cáncer de colon y les trajeron un pedazo. Yo conocí a uno de los doctores, me lo presentaron en España, que estuvo en eso. Y le pregunté en la calle. Y me dijo que él no podía por el contrato que le habían hecho. Entonces, yo no puedo hablar de eso. En el 86 lo operaron del colon, un médico egipcio, yo tenía el nombre por ahí. Y a Juan Almeida lo llevaron a Bélgica a tratarse la columna. O sea, los líderes cubanos cuando tienen un problema, de la tercera planta del Cira García, Ese Fidelito. el hijo primogénito de Fidel, no, estaba deprimido. Eso fue hace poco. Wow. Pero él tiene una historia personal bastante trágica. Gladys Marín, la secretaria general del Partido Comunista de Chile, a quien yo entrevisté ahí en su sede de Santiago de Chile, igual se fue a tratar del cáncer a Cuba. Se fue. Por ahí yo tenía la lista de líderes, ellos están perdidos y Chávez fue. Cuando Chávez fue para allá, yo que ya había hecho esa investigación dije, se acabó Chávez. Son muy malos con el tema oncológico. Y bueno, yo creo que incluso lo deben haber convencido porque ellos necesitaban el cajero automático sin alguien que le quitara brillo a todo el legado fidelista y todo eso. Oye, Maduro era perfecto para seguir siendo el cajero. Dos cosas para terminar este segmento, ¿no? Y antes de hablar de tu evento, que es muy interesante, ¿qué tú crees de la maldición de los que abrieron la tumba de Simón Bolívar? Los venezolanos, el venezolano tiene un gran porcentaje de personas que son santeros. Yo hacía sucesos. Hay muchos santeros. Santeros, pero a lo santeros que en el estilo cubano. Pero a lo fuerte con los huesos. O sea, yo cubría sucesos, lo de los muertos. Y uno de los grandes problemas era que cuando se moría un gran malandro, en la noche sí o sí se tenían que robar el cuerpo, lo desmembraban. Imagínate tú la locura, porque si tú tienes un hueso de alguien poderoso, o sea, en Venezuela el tema de la santería es extremadamente el santero poderosa. más notorio que yo entrevisté en Madrid era un venezolano. Sí. Y bueno, y ellos cuentan, no sé si son mitos, leyendas, de que no sé, fueron y le dieron más de 30 tiros a alguien que como era santero y tenía la protección de este y aquel y no se morían. O sea, en Venezuela eso es una cultura que tú crees que lo abrieron súper para profunda. Y yo sí creo obtener los efluvios poderosos de Chávez. Yo sí creo que ellos lo creen. Pero en realidad creo que sobrevive uno solo o dos de los. Exacto, se han muerto todos. Que se han muerto, o sea, ellos lo hacen para tener más poder. Y como que les cayó más bien la supuesta maldición, ¿no? Porque además toda esa ceremonia estuvo llena de signos, se hizo una hora específica, el color que utilizaron, eso, ¿no? La manera en que lo abraron, fue una cosa de santería a lo que dé. Es una novela impresionante. Te recomiendo un libro que se llama Santa Evita. Es un libro no sobre la vida de Evita Perón, sino sobre la historia del cadáver de Evita Perón. Empieza cuando Evita Perón muere y que es totalmente realista. Y el cadáver lo secuestran, se lo llevan a Alemania, en Madrid termina, da vueltas por todo. Y es para tener el espíritu de él. Señor, dicen que la segunda mujer de Perón dormía en Madrid junto al cadáver de Evita para ver si adquiría su espíritu, ¿no? Isabelita. No, es una cosa, Isabelita Perón. Hay cráneos sobre las neveras. Es además un gran libro muy bien escrito. Wow. Muy bien escrito. Santa Evita. Cuéntame de tu evento Club de Emprendedores, ¿no? Hay dos o tres palabras, disculpa que a mí no me gusta, empoderado, pero emprendedores, yo digo, antes eran inversionistas, qué sé yo, otros nombres, pero bueno, profesionales. El emprendedor es la primera etapa, un día será empresario. Empresario, me gusta más la palabra empresario. Sí. Pues más capitalista, ¿no? Es un volumen, ¿no? Todos empezamos siendo un emprendedor. Un emprendedor es un autoempleado, pero que tiene un sueño, una idea, y empiezas tú mismo haciendo las cosas, estás emprendiendo. Y un día, cuando eso logra funcionar sin ti, todos los días poniendo tu mano, entonces ya eso es una empresa que tiene vida aparte de ti. Entonces ya tú eres el dueño de una empresa, tú eres empresario. Y con el dinero que eso te da, pues eres inversionista en otras cosas. Pero emprendedores como esa primera patadita, ese primer impulso, que muchas veces familiares, en pareja, son poquitas personas.
Y bueno, yo me di cuenta que los cubanos llegamos a Estados Unidos igual que bueno, no igual que los venezolanos porque tienen una historia de capitalismo más reciente. Llegamos sin saber cómo emprender, cómo hacer un negocio y cómo utilizar todas las herramientas que tiene el sistema bancario, créditos, asesoramiento, buscar un socio, buscar dinero. Y eso era bien jodido los primeros años. Entonces creé este evento que lo que hago es reunir empresarios de mucha experiencia. Ha estado Rey Chávez, Iván Herrera, muchos grandes empresarios aquí, con jóvenes que tienen la idea. Iván de Golden Trust. Iván, quieren hacer un negocio. Entonces, es un intercambio de experiencias y al mismo tiempo la gente se expresa en un entorno en que a veces ni con su familia lo puede hacer. Toda la familia hay un loco que le gustan los negocios, pero no siempre tiene con quién conversarlo. Y cuando lo conversa le dicen, mira que tú sigue tu trabajito tranquilo y no te metas en eso que lo vas a perder todo y tú no naciste para eso. Y nosotros somos los que nos damos ánimo los unos con los otros y decimos, tú sí puedes, y mira, yo te voy a ayudar con esto, yo te voy a registrar la marca, pasa mañana por mi oficina que vamos a hacer tal cosa. Y lo que estoy creando es como un... yo digo, somos los judíos del Caribe. Sí. Sí. Los judíos también, ¿no? Y por eso tenemos necesidad de unirnos y apoyarnos, impulsarnos. ¿Y aceptan venezolanos? Acepto de todos los países, van de todos los países. Qué bueno. Y entre más personas creando tengamos en la comunidad, menos tarjeteros, menos gente robando catalíticos, menos ahí haciendo cosas que no hay que hacer. Entonces mi visión es que los jóvenes aprendan a hacer negocios en los Estados Unidos, utilizar el sistema a su favor. ¿Y cómo hacerlo? Aprendiendo de los demás panas que ya estamos en algún punto y podemos ayudarnos todos. Eso es mañana en la finca del chef Ramoncito. A ver, vamos a poner a partir de las 4 de la tarde. La finca del chef Ramoncito. El mundialmente conocido, como dice. Ahí fue donde yo estuve, que cocinaron un puerco espectacular. Esa fue la mía. Esa fue la tuya. Sí, él dice, nunca confíes en un chef flaco. El del chef Ramoncito. Y tiene una finca espectacular que la va a estrenar mañana. Hizo como un paseo aéreo entre los árboles, una cosa lindísima, para el evento. Va a haber de todo, sorpresas, música, el grupo ¿Y ese es el número si quieren participar? Sí, porque es una tarde-noche. A partir de las 4 de la tarde puede llegar la gente y pasamos una tarde-noche hablando de negocio, tomándonos un vinito, caminando por aquel lugar verde espectacular, con comida, con todo. Es muy suave, muy distendido, muy rico. Se usa como salida si quieres ir con tu esposa. Sí. No, te puedo mandar Así que, el número está ahí. A nuestra ejecutiva de ventas para allá. 100%. Las entradas están en Eventbrite. Sí, las entradas están en Eventbrite. Si no lo ves directamente poniendo Club de Emprendedores, me pasas un mensajito al número que está en pantalla y yo te paso el link del evento. Y siempre hago un incentivo en parejas. Un descuento en las entradas cuando van en parejas. Porque Happy Wife, Happy Life. Entonces, si tu esposa no te acompaña en tu locura, estás condenado al fracaso. Y puede ser al revés también, ¿no? El esposo. A veces uno quiere emprender, está listo, tiene el ánimo, pero el otro te frena. Sí. Y por eso entrenamos mucho a la pareja en los estreses que van a pasar en el negocio, pero sobrevivirán. Qué bien. A ver, entonces te mando a Iracema para allá. Por favor. No, Iracema Otero, por cierto, si usted quiere anunciarse en nuestro programa, ustedes también, por supuesto, tenemos a nuestra ejecutiva de venta, Iracema Otero, su número es el 786-260-8755. Si quieren verla en persona, pues mañana va a estar ahí con Eliezer. 100%. Y entonces pueden, pues, intercambiar ideas. Y si va Lilo, le quitamos a Lilo a los empresarios también para hacer las películas que hay que hacer. A Lilo va, porque si quiere ayudar a Lilo en la película sobre los campos de concentración de la UMAP, pues entonces usted ahí tiene este QR y también puede encontrar a Lilo Vilaplana, pone UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, es un nombre inocente para unos campos de concentración que nada fueron inocentes, pero Lilo está tratando de hacer una película de ficción. Él ya ha entrevistado a los sobrevivientes de ese horror y cree que, como creemos todos, que hay que salvar la historia para que no se repita. Así que Lilo va a estar seguro con Iracema mañana ahí, porque ellos son inseparables de alguna manera.